Felicitaciones, futuro senador. Muchas gracias, Quique. Muy buenos días. Buenos días o buenas tardes, quizás a esta altura, no sé. Buenos días, buenas tardes. Sí. No, son buenos días. Buenos días son todavía. Buenos días todavía. Consuelo. Sí, buenos Qué días gusto todavía. acompañarlos. Sí, pues bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos además en el estudio. A propósito de Bolsonaro, lo que leíamos, es un dirigente que es cercano a José Antonio Kast. El mismo José Antonio Kast, me acuerdo de cuando salió la primera parte de la condena, la criticó. ¿Qué posición tienen en republicanos sobre lo que pasa en Brasil? Para ser súper franco, no estaba en el detalle, no estaba muy atento por razones obvias, hemos estado muy ocupados Sí, en lo obvio. que pasa acá. Pero en términos generales, digamos, que vaya a la cárcel alguien que es cercano a José Antonio Kast. Decir cercano, la verdad es que no sabría, digamos, en qué afirmar eso, porque no somos exactamente iguales. Yo entiendo que durante mucho tiempo, con una suerte de irrupción de una política de derecha un poco más afirme, más nítida, digamos, que deja, digamos, esto de la centro derecha para llamarse derecha, como que uno tiende a buscar como símiles en distintas partes del mundo, y claro, uno cercano era Brasil, después en el fondo apareció Milei, un tiempo fue Estados Unidos en el primer mandato de Trump. No, son todos distintos. Ahora, dicho eso, sí he tenido la oportunidad de estar en Brasil y allá la política está bien mezclada con el tema judicial, ¿eh? Es una cuestión, a mi juicio, espantosa. Uno tiende, digamos, a ver, cuando te metes en el detalle, cuando revisas en el fondo las noticias políticas, están muy mezclados con lo judicial, hay mucho activismo desde ese punto de vista, para lado y lado. O sea, Sí, porque Lula también es la misma. Y la verdad es que francamente no tengo mayores detalles. Entiendo que lo acusan de una suerte de golpe de Estado. Bueno, sí, en fin, la verdad es que golpe. no sabría cómo opinarte más en detalle, Consuelo. Oiga, Arturo, ¿cómo lograron convencer a Eduardo Frei de la foto, cosa que no logró él en Matei? Es que más que convencerlo, yo creo que ¿Pero lo llamó él? ¿Ustedes lo llamaron? ¿Cómo fue? No, el detalle, más allá de eso, en el fondo yo iría al fondo. Hay una situación bastante binaria en el país hoy día. Hay dos modelos de sociedad que son bastante claros. Si uno analiza cuál es el sentido y alcance que tiene la democracia cristiana en su origen, la verdad es que se aleja profundamente de lo que representa el Partido Comunista. Es más, para los estudiosos y analistas, digamos, con más años y más canas que nos están escuchando, por de pronto tendrán lo suficientemente claro de que nace como respuesta precisamente a esa ala más dura y derechamente, digamos, marxista. Él estaba un poco en otra, yo creo que sobrepasa todas las doctrinas y corrientes políticas, qué sé yo, piensa en Chile. No sé si han tenido la oportunidad de estar con él en alguno de los foros que ha intervenido públicamente. Ha tenido durante los últimos meses, años, unos 2 o 3 públicos. A mí me tocó estar en uno de ellos. Y la lectura y el diagnóstico coincide, pero por no decir la totalidad, en un 90 y tanto % con lo que nosotros hemos estado denunciando y diciendo. Y las correcciones también van en la misma línea. Entonces, me da la impresión de que él lo tenía lo suficientemente claro. Algo así dice en su comunicado de la importancia en el fondo de hacer cambios firmes, digamos, de volver a la senda del crecimiento, y en eso tenemos total coincidencia. ¿Es un llamado al voto por José Antonio Kast? ¿Hay que interpretarlo como un llamado del expresidente Frei al voto por José Antonio Kast? Bueno, los apoyos de los expresidentes o las maneras de pronunciarse son en este estilo, son al estilo medio diplomático, embajador, sin la cosa más rutinaria de quienes estamos en la política del día a día. Bueno, obviamente que a días de una elección es difícil interpretarlo de una manera distinta, para ser franco, Consuelo. Y en el fondo, cuando uno ve la carta y haberlo recibido en la casa, obviamente que hay una señal de que hay confianza. Quizás a nosotros nos ayuda, porque claro, uno dice, pero que no hace un llamado al voto. Bueno, por de pronto no se podría, porque estamos todavía en época no de propaganda electoral. Pero más allá de eso, hay una llamada, digamos, al mundo de centro, creo yo, a eliminar los fantasmas que podrían quedar de alguien o de un grupo de personas que en términos relativos es nuevo, digamos, en el escenario político. Porque en el fondo nosotros hemos estado transitando durante las últimas décadas en la lógica más tradicional,
concertación durante mucho tiempo, la oposición a la concertación, que han sido los partidos tradicionales de derecha. De repente nace, digamos, este nuevo partido que en algún minuto nos asocia, a propósito de la primera pregunta de Consuelo, a estos como movimientos un poco más duros, más disruptivos de otras partes del mundo. Pero en estricto rigor, la verdad es que para nosotros no tiene mucho de eso, sino que tiene más bien de sentido común, de repente decir y hacer en el fondo lo que no necesariamente es políticamente correcto, de enfrentar las cosas de manera frontal. Y esa lectura la hace el expresidente Frey, la hacen otras personas también. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ir viendo los distintos apoyos de sectores de centro que nos han ido llegando. Y la verdad es que a nosotros nos ayuda mucho para, primero, tranquilizar a un grupo importante de personas que todavía tenía ese fantasma, y segundo, darle solidez en el fondo a lo que podría llegar a ser el gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo del próximo año, si ganamos la elección. Esta semana Pamela Giles dijo que le iban a hacer la vida imposible a José Antonio Kast, que iba a ser un gobierno deficiente, que iba a gobernar por decreto, que iba a vivir en la moneda. ¿Eso lo ha escuchado usted? Pamela Giles insiste que ustedes José Antonio Kast va a ir a vivir en la moneda. Yo escuché la entrevista de Pamela Giles entera, creo que fue acá en la casa al lado. Sí, pues, la casa al lado. Sí, y dijo varias cosas, y algunas en el fondo no conversan entre sí. Porque por un lado decía, mire, hay que llegar a la gente, acá nadie tiene el poder de poder convocar y decir, mire, este 19% se va a ir a votar por tal o cual persona. Por otro lado, reconoce que hay distintas sensibilidades en el Partido de la Gente, particularmente entre los 14 diputados que salieron electos. También hace esta frase, digamos, que le va a ser muy difícil. Yo lo tomo como medio irónico también, porque desde el momento en el fondo que ella sale diciendo eso, pero en el contexto de todas las otras cosas que habló, hay que verlo con beneficio inventario, como decimos los abogados. Pero también, como se remarcó mucho esa frase, sacó un poco de respuesta en otros segmentos del mismo Partido de la Gente. O sea, inmediatamente me tocó anoche ver ahí en las redes sociales la respuesta de... Sinceramente no me acuerdo en este minuto, no sé si es que era uno de los de estos bad boys pero alguien como relevante, conocido, que decía que por ningún motivo en el fondo estaban en esa línea, como marcando o dando señales lo suficientemente claras de que la cosa no es tan uniforme adentro del Partido de la Gente. Yo me quedo al final con lo que dijo Franco Parisi el día de la elección. O sea, acá el que quiere quedarse con esos votos tiene que salir a conquistarlos a la calle. Y es lo que hemos estado haciendo nosotros. José Antonio Kast está recorriendo Arica Punta Arenas, hoy día potenciado por toda la fuerza territorial que tienen todos los partidos que se nos han ido sumando. Y en eso vamos a estar hasta el 14 de diciembre. A propósito de eso, había... sé cuál es la respuesta, digamos, estamos en la calle, etcétera, etcétera, pero igual ha llamado la atención, hasta Parisi lo ha criticado, digamos. Decir, pero ¿cómo le dice que no a Don Francisco? Y tampoco van a ir a Bad Boys. ¿Por qué esa decisión? Estratégicamente es como para no solo estar en la calle, sino... ser dueño como del mensaje, no exponerse a que te saquen de foco en debates, en entrevistas, en qué sé yo. Bueno, lo primero es una campaña lo suficientemente corta. Uno no puede darse el gusto de recibir, lamentablemente, o acoger todas las invitaciones que nos llegan. De hecho, a mí de rebote me llegan muchas, me imagino. De rebote, en el fondo, pídale, por favor, el candidato a presidente, que es increíble la cantidad que recibo al día. O sea, no hay organización en Chile que no quiera tener a los dos candidatos presidenciales sentados en el salón de honor de su organización. Obvio que sí. Y frente a eso, la verdad es que se optó por lo sano. Los canales de televisión, todos tenían una propuesta de debate. O sea, nos faltarían semanas en el fondo para poder, en el fondo, acoger todo eso. Pero al mismo tiempo está Anatel, que reúne a todos los candidatos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que está resuelto. Y las radios, que también todas tienen digamos, sus iniciativas. Y si uno levantara la luz, digamos, que podría empezar a ir una a una, también pues se llenaría de debate. Entonces, lo mismo, vamos por la tradicional, que es de Archie. Se hizo una excepción por tratarse del Hogar de Cristo, para tratar un tema que es muy sensible. Que hoy día, ¿no? Es mañana. Hoy día es miércoles, ¿no? Sí, el jueves, mañana. El jueves. Sí. Mañana, sí. De hecho, si no estaríamos escuchando eso. Porque es temprano, parece, en la mañana.
No, se hizo una diferencia porque también le, entre comillas, tributa a algo que es de fondo. Porque nosotros nos han escuchado mucho hablar de seguridad y de nuestro plan de recuperación territorial y en segundo término de cómo queremos reactivar la economía. Y evidentemente, si es que uno llevara porcentaje, el 80% de nuestros mensajes han estado concentrados en eso. Pero hay algo que es fundamental. Todo lo anterior, la seguridad, la reactivación económica, tiene sentido profundo, particularmente pensando en las personas que más lo necesitan en Chile. Superando, digamos, esas crisis, uno puede volver a preocuparse de los temas que sacan de la pobreza a las personas más vulnerables. El Hogar de Cristo hace un trabajo enorme con quienes son ante los ojos de un país que avanza, es como que fueran invisibles, y poner el foco en esa conversación, en cómo se supera la pobreza, en cómo nos hacemos cargo de quienes lo están pasando más mal, de todos los males que tienen en Chile, ellos son los que lo pasan más mal, me refiero al contexto de la conversación de mañana, nos ayuda también a decir, mire, nosotros no hemos perdido de vista eso, la seguridad es una antesala, esto no termina en sí mismo, no buscamos en el fondo ser seguros por ser seguros, buscamos ser seguros para que las personas vuelvan a preocuparse de lo verdaderamente importante, de ser felices, de poder construir familias sin andar preocupado de que tu hijo no va a volver a la casa, de poder salir de la angustia de que no tienes trabajo y que tu hijo ya sabe que tú estás angustiado porque él sabe. No sé si me sigue, digamos, la lógica. Todo eso para nosotros es lo que le da sentido al trabajo y a la vocación de servicio que tienen, por lo menos aquí hablo por quienes estamos en el proyecto republicano, pero sin ninguna duda para la inmensa mayoría de quienes están en la candidatura de José Antonio Kast. Estamos conversando con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, senador electo por la quinta región. Arturo, he hablado con gente, reporteado con gente de derecha que están bien entre medios molestos, medios decepcionados por el resultado en el Senado, sobre todo. Y dicen, bueno, podríamos tener el Senado, tendríamos la Cámara de Diputados, están a 2 votos la mayoría simple, que es la mayoría de las cosas se necesita mayoría simple de lo que quieren hacer ustedes, por lo menos. Pero, y esto de ir en listas separadas nos perjudicó el Senado cuando teníamos la gran oportunidad de tener todo el Parlamento alineado y la moneda. ¿Usted está de acuerdo con eso? Porque le rostran a usted haber ido en listas separadas. No, hasta el momento no me ha tocado que alguien me enrostre como tú dices algo. Eres el primero. Pero solo conceptualmente. Mayoría simple tenemos. En el fondo, tú estás hablando de la mayoría absoluta. Un pequeño detalle. Pero estoy pensando en el Senado. Diputados están listos. No, pero en ambas cosas. Las mayorías son lo mismo en las dos cámaras. La mayoría simple presentes. Se refiere a los presentes. Claro. Uno nunca va a saber cuántos van a estar presentes. Por supuesto que esta es la mejor aproximación a poder aprobar todos los proyectos de ley. Nunca habíamos tenido como sector un escenario en las dos cámaras como el de hoy día. Nunca. Eso por de pronto. Estamos hoy día en una situación un poco más frágil de lo que nos habría gustado, porque 26-24, si uno cuenta en el fondo en estricto rigor a quienes están a este lado, seguimos teniendo mayoría absoluta. Ojo con eso. Sí, con los presentes. Claro. No, mayoría simple es solo presente. Mayoría absoluta es contando todos los en ejercicio. Y ahí ¿qué pasa con Calisto? En esa, considerando a Calisto, efectivamente somos 26-24. Obviamente que es algo frágil que no depende de nosotros. Hay un tema judicial de por medio, si es que él va a poder asumir o no, o si es que asumido va a poder mantener su voto. En fin, son variables que la verdad no tiene mucho sentido que las analicemos porque seguramente nos faltaría información. Pero ahí tendríamos la mayoría absoluta. Y en la Cámara de Diputados más fácil todavía, porque en el fondo nosotros siempre hablamos de entre 80 y 90 más o menos. Se sacó desde el punto de vista de la oposición 90 escaños. Que en las dos listas mayoritariamente de derecha, un poco más, digamos, clara, se haya sacado 76, que eso puede variar, por supuesto. La verdad es que es el piso más grande que hemos tenido. Uno podría decir en esos 76 también van a haber 2 o 3 que el día de mañana se te pueden dar vuelta. Eso es lo que dicen. Uno tiene que pensar en los pisos. Claro. El día de mañana muy probablemente vas a poder considerar que identificados van a haber unos 8 del PDG que prácticamente en todo van a estar acá. O sea, ya estábamos hablando de 80 y tantos. La verdad es que uno tiene que pensar en los pisos. Dicho eso, lo más importante para nosotros en materia legislativa son los 2 grandes mundos que le dan contexto a lo que hemos llamado gobierno de emergencia. Y esos son los proyectos que tienen relación con los cambios en materia de persecución y sanción penal, por un lado, y la reactivación económica en una lógica más de terapia de shock, de desregulación, en fin.
si tú tienes a la vista los votos que podrían eventualmente en el fondo darte la mayoría absoluta o no, porque los 4/7 nunca los tuvimos en mente ni son necesarios para nada, nunca pensamos en hacer una reforma constitucional, claro, si no es de la mano con la oposición del próximo año. O sea, jamás me embarcaría, digamos, en tratar de pasar máquina en una cosa así, obviamente. Pero en estos grandes temas no vamos a estar al justo. O sea, yo creo que se te van a sumar la democracia cristiana, el PPD. O sea, va a ser muy difícil decir que no al proyecto que por de pronto es de Calisto, curiosamente, el que restablece la pena o como tipo penal el ingreso ilegal al territorio nacional. O sea, ese proyecto, si mal no recuerdo, es del mismo Calisto, de Matías Walker, de uno de los que uno podría considerar, bueno, están acá o están allá. No, la verdad es que en esos temas no vamos a tener ningún problema. Y la reactivación económica, lo que he estado mirando, al menos en las campañas, porque no los conozco a todos en el PDG, las campañas las hicieron en función de que hay que terminar con el abuso del Estado, de que es una vergüenza en el fondo que las oficinas públicas hablan hasta las 2 de la tarde, de que en el fondo hay que bajar los impuestos. No, la verdad es que no veo dificultad alguna en el ámbito legislativo. Obviamente que independiente de eso, porque hay muchas reformas que uno podría pensarlas más allá, siempre se van a tener que hacer de la mano con la oposición. Ponte tú que nos quisiéramos embarcar, a propósito de los debates que haya ahora y con toda la coyuntura, en una reforma un poco más profunda al tema judicial. Eso uno no lo haría en ningún caso teniendo un voto más. Todo eso tienes que construirlo de la mano con las bancadas de la oposición de futuro y no se aprovecha, entre comillas, la coyuntura para una reforma estructural. No están en el mapa hoy día, pero perfectamente si es que hubiera ánimo de hacer algo así, o una reforma al Estado, qué sé yo, algunas modificaciones al estatuto administrativo, que en su tiempo lo he conversado incluso hasta con gente del Partido Socialista. Esos proyectos son más consensuados, así que no es tema. Estamos conversando con Arturo Esquella, senador electo, presidente de Republicanos. Se confirmó que al diputado del partido, Cristian Araya, lo van a investigar, ¿verdad? Por esta plata que eventualmente pudo haber recibido. Él dice que no recibió ni un solo peso por parte del conservador de Puente Alto. ¿Qué ha conversado usted con el diputado y cuál es la posición del partido respecto de lo que él dice que no ha recibido nada? Sí, tuve la oportunidad de leer en detalle el reportaje, por supuesto. Inmediatamente leí la declaración pública que hizo. Al día siguiente de eso hablé temprano con el diputado, me reafirmó todo lo de la declaración, o sea, es decir, niega tajantemente lo que sale ahí. Y ayer, justo yo estaba en el Congreso cuando en el fondo él hace una declaración pública, un punto de prensa en el fondo, y me tocó conversar con él. O sea, y no fue necesario ni siquiera que yo se lo planteara para decirme, mire, si esto pasa, si sale, digamos, del entorno de la cosa más de prensa, el dime y direte, inmediatamente yo doy un paso al costado de la bancada. Eso pareciera que va a ocurrir, porque en el fondo, acto seguido, en un rato más, después de esa conversación, el fiscal Valencia, entiendo que, no lo vi, pero leí la prensa, entiendo que dijo que había que investigarlo. O sea, hoy día da un paso al costado el diputado. O sea, efectivamente, yo no sé cuál será el acto concreto, lo notifiquen o no, pero bueno, él de mutuo propio me dijo, yo tengo súper claro nuestra disciplina, cómo hemos actuado, y eso también me habla muy bien de él, así que se defienda con todo. Él no solo nos dijo lo que dijo en la declaración pública, sino que mirándonos a los ojos nos dice, mira, es falso y se tendrá que defender. Ahora, tiene súper claro que esa defensa no es corporativa como se dice, o sea, no es que vamos a salir todos a defender, sino que tiene que defenderse él, tendrá la manera de hacerlo, y obviamente que en algún momento dentro de los próximos días materializará, digamos, su salida a la bancada, y espero que pueda dar una defensa en el fondo para defender su honorabilidad. Oye, nuestro WhatsApp colaborativo pregunta, pregúntenle al senador si Frey le puso condiciones para la foto. No. ¿No? No un pacto de garantías constitucionales. No, para nada. De hecho, yo acompañé a José Antonio. ¿Ya? Yo estaba ahí. Obviamente no me metí en la conversación. Se fueron a conversar. Veníamos de una actividad juntos, entonces por eso
No, muy gentil, me tocó saludar ahí. Y la verdad es que tuvieron una conversación privada de ellos y no me dio la impresión ni fue comentario de José Antonio después que hubieran condiciones ni garantías de nada. Al revés, solo hay una mirada de país muy profunda. O sea, es evidente que iba a generar revuelo en su partido histórico. Y bueno, mira las reacciones que tuvo el día de ayer. Pero si dio ese paso de recibir a José Antonio, al final del día debe estar muy convencido. Oiga, cortito, antes de irnos, el paso al costado del diputado Araya es que renuncia a la bancada, renuncia al partido, deja en congelamiento su militancia. Renuncia a la bancada. Lo que hemos hecho en casos anteriores es que se mantiene totalmente al margen de la bancada. Para ser súper franco, no creo que en esta oportunidad haya más hitos procesales. Yo creo que no es más que responder un poco a la inquietud, al tema en el fondo que estaba sobre la mesa, de que es algo que obviamente no puede sino investigarse. Pero la militancia queda congelada, ¿no? La militancia se congela, es como lo hemos hecho, digamos, en otras oportunidades, pero me da la impresión de que tiene mucho que ver también con la época electoral que estamos viviendo. O sea, en otras circunstancias no sé si tendría tanto revuelo de acuerdo a lo que él nos está diciendo. Arturo, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Suerte por allá en Londres. Muy buenos días. Chao, chao. Chao, chao. Buena semana. Son las 8:55 minutos.